Herramientas valiosas que complementen su desarrollo profesional. Hoy contamos con la presencia de una invitada muy especial, quien nos acompañará. Ella es Nadia. Ella es jefe de reclutamiento y selección de nuestra empresa de pronto base en Arequipa, que es la empresa Manpower, una reconocida compañía líder en soluciones innovadoras de gestión del talento. En esta oportunidad nos compartirá su experiencia en consejos prácticos de selección y reclutamiento de personal en general. Estamos seguros que su conocimiento será de gran utilidad para ustedes, futuros profesionales del Instituto TEPSU. Por favor, recibámosla a Nadia y recordemos que al final de la charla habrá un espacio para sus preguntas. Adelante, Nadia. Perfecto, chicos, ¿cómo están? Voy a compartir un ratito mi pantalla para que la puedan visualizar. Ahí me confirman por el chat si es que la logran ver. ¿Sí? Sí, se logra ver. Perfecto. Chicos, ¿cómo están? Un gusto volverlos a tener en esta oportunidad. Con TechSoup tenemos varias oportunidades en que les vamos brindando esta información. Quiero hacerlo de lo más interactivo posible, así que cada cierto periodo voy a estar cortando un poquito para ver si tienen algún comentario, si tienen alguna duda. Igual cualquier duda, consulta, conforme vaya pasando, me la van poniendo por el chat y al final vamos a ir resolviendo cada una de las dudas que tienen. ¿Sí? Les comparto un poquito acerca de estos procesos. Como les comentaba al inicio, Lisbeth, mi nombre es Nadia Mancilla, yo actualmente trabajo como jefe de reclutamiento regional en Manpower. Nosotros nos encargamos de ver la mayor cantidad de requerimientos que tenemos, tanto para procesos nuestros como para otras empresas. Y una de las partes importantes de nuestro trabajo es poder facilitar el talento, sobre todo el talento que recién empieza. Sé que van a tener muchas dudas porque muchos de ustedes recién están terminando la carrera, tal vez sea su primera experiencia laboral, algunos ya han hecho prácticas, pero vamos a plasmar toda esta información que vamos teniendo durante toda nuestra etapa de formación para que ustedes puedan ser personas mucho más fácilmente empleables. ¿Eso qué significa? Que puedan leer sus CVs más rápido, que puedan conseguir una mejor oferta laboral. Así que vamos a ir viendo cómo se ve el mercado últimamente en estos últimos años después de la pandemia, que han sido bastante complicados y han cambiado bastantes cosas, y qué oportunidades y qué habilidades son las que ustedes tienen que fortalecer y manifestar durante las diferentes fases del proceso de reclutamiento y selección para cualquiera de las empresas. Sí, vamos a hablar un poquito ahora sobre la era del talento, no solo de un talento físico como era hace algunos años, sino también de un talento digital. Les voy a comentar un poquito. Cuando hubo un corte hace algunos años con el tema de la pandemia. ¿A qué nos referimos? A que ciertas habilidades que antes no se consideraban importantes, debido a este corte que hicimos por tanto tiempo, generó definitivamente mucha incertidumbre, mucha inseguridad y sobre todo muchos tipos de habilidades que nosotros hemos tenido que aprender a desarrollar e integrar en nuestra vida profesional. Palabras como que salieron cuál es mi propósito en la vida, muchas personas tuvieron que cambiar de carreras, tuvieron que cambiar de formas de ganarse la vida, el hecho de cuidar más nuestra salud, de preocuparnos por no solamente nuestra salud física, también existe ahora mucha preocupación por la salud mental, el tema de poder generar una resiliencia hasta a los problemas que nosotros normalmente vemos y ser capaces de poder reinventarnos y generar diferentes formas de ser nosotros mismos, el poner en práctica nuestras habilidades, el tener un conocimiento más ético, el ser más íntegros, el hecho de ser un poco más digitales y ser virtuales. Entonces, todas esas nuevas formas que han ido surgiendo después de la pandemia es algo que se va a ir viendo reflejado en ustedes y en su capacidad para emplear. Antes no era tan necesario, por ejemplo, preocuparse sobre la salud física o sobre la salud mental, ahora sí es algo importante para las mismas empresas de selección poder validar que la persona se siente contento, cuál es su motivación, qué lo lleva a realizar el trabajo que quiere, y son cosas que uno debe de tener sumamente claras para poder presentarse a una oferta laboral.
¿Qué es lo que estamos viendo ahorita? Que se está viendo una escasez de talento a nivel internacional. Pero una escasez de talento, ¿por qué? Porque muchas posiciones no quieren ser, digamos, cubiertas por, por diferentes personas. ¿A qué me refiero? A que antes existían, por ejemplo, la posición de repartidor de periódicos y ahora no se quiere cubrir esa posición. Existe la oferta, puede existir la oferta, pero no existe la demanda de personas que quieran cubrir esa posición. Eso que nos lleva a que muchas posiciones están teniendo escasez porque no hay profesionales que deseen hacer ese tipo de funciones. Y esto se debe un poco a qué, a un poco a la nueva era que estamos viviendo. Muchas personas ahorita consideran que el principal trabajo o la forma más fácil de ganarse la vida es siendo influencer o presentando videos o armando cortos, que es una forma de monetizar diferente a la forma tradicional que era asistir a un centro laboral, generar un trabajo, generar diferentes recursos. Entonces, esta motivación de muchas de las personas o muchos de la gente joven, que yo sé que tal vez muchos de ustedes también tengan sus videos, tengan su canal y vayan haciendo estas propuestas, no necesariamente puedan ser sustentables a largo plazo. Eso nos está llevando ahorita a tener una escasez de trabajo y no de personas que necesiten trabajar, sino de puestos que quieran ser cubiertos. ¿Qué otra cosa también nos está sucediendo? Está sucediendo el tema de que cuando generamos o ingresamos a un puesto laboral, la especialización que nos piden es muchísimo más alta. Y eso también hace que no necesariamente podamos cubrir esas posiciones porque nos demandan mucha especialización. Por ejemplo, hace relativamente poco estuvimos llevando un proceso de prácticas para un proyecto minero y uno de los requisitos que nos pedían para esta posición es que los postulantes supieran chino, pero no un chino básico, sino un chino intermedio o un chino avanzado. Entonces, esas habilidades que son sumamente especializadas y que no todo el mundo le toma en consideración, pueden hacer la diferencia entre ser contratado y no ser contratado y entre tener una experiencia a muy largo plazo en una línea de carrera o simplemente cubrir una posición por muy poco tiempo y buscar otra persona que se adecue. ¿Qué más? Que ahora existen muchas más demandas por parte de los trabajadores hacia las empresas. ¿En qué sentido? Justamente lo que vimos hace un ratito, el poder compartir el tema de tal vez trabajos más, con horarios más flexibles, de que tengan más programas de salud, de que tengan programas de diversidad, de integración. Todas esas cosas hacen que el trabajador esté solicitando un poco más de la empresa de lo que se tenía previsto hace 20 años atrás. ¿Qué más? La reactivación de las compañías después de la pandemia ha sido lenta, como vamos viendo en diferentes empresas en el Perú, o por lo menos en Arequipa no se ha sentido tanto el tema de que la reactivación ha sido tan lenta, pero en otras partes que requieren profesionales sí, la reactivación está siendo cada vez más, ha sido muy lenta y recién está empezando a tomar un curso relativamente normal. ¿Qué más? Otra de las habilidades que están solicitando las empresas es mucho el tema de la digitalización, de cuánto los nuevos colaboradores conocen de programas, de softwares, de aplicaciones que les permitan realizar mejor su trabajo o cuánta interacción también tienen con las inteligencias artificiales. Sé que muchos de ustedes tienen cursos específicos o tienen interacción con algunas de ellas, pero eso también es importante para poder ser más empleable. ¿Qué más nos piden? ¿Estamos listos? No, en estos momentos no estamos listos. ¿Qué es lo que tiene el común de las personas? ¿Qué es lo que existe más en el mercado? Personas capacitadas que tienen habilidades básicas. ¿Básicas en qué sentido? En que dominan su profesionalismo o las áreas de su profesión, sin embargo, no se preocupan por desarrollar otro tipo de habilidades que van a ser mucho más importantes al momento de emplearse. ¿Qué habilidades son? Son habilidades mucho más específicas y mucho más humanas. Ahorita las empresas están buscando que las personas tengan mucha empatía, que puedan comunicarse bien, que puedan relacionarse con los demás, que puedan generar una buena cultura y un buen ambiente laboral. Y eso no solamente se logra con los conocimientos que se dan, sino en específico como nosotros nos desarrollamos como seres humanos. Entonces sí es importante desarrollar esas habilidades como la empatía, el tema de trabajo en equipo, el liderazgo, la importancia de poder
generar vínculos y lazos con otros miembros de la empresa para que las actividades sean mucho más compatibles y mucho más amenas de llevar durante la jornada laboral. ¿Sí? ¿Qué otra cosa es importante? Que las personas, una vez que definan iniciar su proceso de convocatorias o de selección a una empresa, sepan exactamente qué es lo que desean o en qué se desean desenvolver, porque hay muchas personas que ingresan o que empiezan a iniciar con este mundo laboral y que realmente no tienen muy claro qué es lo que desean realizar y cómo lo quieren realizar o dónde se ven. Entonces sí es importante tener eso claro. ¿Qué más? Hay 5 cosas que hemos ido cambiando durante este tiempo, ¿no? El tema del trabajo, del presupuesto, del talento, de la confianza y del liderazgo. Y eso lo vamos a ver un poquito más a detalle para ya iniciar con la parte que creo que podría serles bastante útil, que es cómo presentarse y cómo ser empleables actualmente ante las demandas que tenemos ahora en el mercado. ¿Qué es importante? El 93% de las personas afirman que su vida laboral se transformó como resultado de la pandemia. Lo han podido ver no solamente en cómo estudiaron ustedes, también lo han podido ver en personas que trabajan, que están en su familia o en su entorno, que ha cambiado la modalidad de trabajo, que ahora tienen otras implicancias, ¿sí? Que ahora está mucho más ligado el tema de la familia con el tema del trabajo. Y eso es importante destacar, que el 48% de los empleados trabajó más que otra cosa a distancia o haciendo home office o haciendo teletrabajo, comparado con el 30% que lo hacía antes de la pandemia. O sea, ha habido un crecimiento de trabajos virtuales que te permiten generar esa doble forma de estar que a veces tenemos ahora, que muchos de los trabajos son tanto híbridos o son remotos o son presenciales, ¿no? Y eso ha hecho que la relación entre los empleadores con el trabajador sea mucho más estrecha, porque hay que generar otros métodos de comunicación. Entonces siempre le están pidiendo a las nuevas personas que se incorporan al mundo laboral que tengan esa habilidad de poder no solamente autogestionarse, porque el trabajo en casa implica muchísima autogestión, sino que tengan la capacidad para comunicar con el empleador y generar ese vínculo, a pesar de que no necesariamente sea presencial, ¿sí? Y eso nos permite tener unas mucho más amplias habilidades de comunicación. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa se ha visto específicamente cambiada? Los tiempos han cambiado bastante. Si antes se consideraba que las personas que son de la generación de los boomers probablemente cambiaban de trabajo 1 o 2 veces en su vida. Luego, en el caso de los millennials, pues la generación cambia aproximadamente en su vida entre 6 y 8 veces de trabajo durante toda su vida laboral, que estamos hablando aproximadamente desde que tienen 25 años hasta que cumplen los 65 años, probablemente hayan cambiado entre 6 y 8 veces. Ahora, las últimas generaciones, estamos viendo que el cambio laboral es mucho más constante. 2 años, 1 año, a veces meses. Eso tiene un pro y tiene un contra. El hecho de poder cambiar muchas veces de trabajo te permite ver muchas realidades diferentes, ¿sí? Muchos momentos diferentes de la empresa y muchas formas de estructura de empresa. Eso sí, como ventaja. Pero ¿cuál es la desventaja? Que como es tan poco tiempo, no se puede generar realmente una conciencia real de cómo es el trabajo en una empresa. No es lo mismo entrar en una empresa por una campaña de Navidad cuando todo es caótico, completamente complicado, hay muchas idas y venidas y la gente corre, que generar el tiempo necesario para, no sé, estar en febrero cuando la cosa baja, cuando se implementan los programas, cuando se realizan ciertas tareas diferentes. Entonces, ahorita lo que se ve mucho es la volatilidad de la gente joven al ingresar a trabajar. ¿Y eso qué le genera en el empleador? Muchas veces en el empleador le genera miedo y desconfianza, sobre todo cuando ves un currículum en que la persona está trabajando 1 mes y se retira, 2 meses y se va. Genera mucha duda del por qué no está generando una raíz dentro de la empresa o qué es lo que hace que cambie tantas veces de trabajo. Por una parte, tenemos empresas que sí, puede ser que no cumplan con toda la necesidad que tiene el trabajador y por eso el trabajador decide dar un paso al costado y retirarse.
pero por otra parte habla mucho del trabajador y cómo es su valor de persistencia, de estabilidad, cuánto compromiso tiene para poder dedicar una tarea. Entonces siempre es importante que cuando iniciamos nuestra vida laboral, primero generemos esa marca personal que cada uno de nosotros debe de tener. Y ahora vamos a hablar un poco también de las marcas personales cuando ya veamos el tema específico de las preguntas para ir viendo cómo estamos generando nuestra marca. Nuestra marca personal se genera desde el momento en que nosotros empezamos a hacer estudios profesionales. Vas a tener profesores que tienen una imagen de ti, vas a tener compañeros que tienen una imagen de ti, vas a tener probablemente jefes por tus prácticas que tienen una imagen de ti. Y eso es importante tenerlo claro y saber qué imagen estamos dando, porque eso es lo que nos va a ir abriendo las puertas al futuro. Si yo siempre llego tarde a clases, si no presento mis trabajos, si, ¿cómo se llama? Si el profesor tiene la imagen de que yo no soy responsable o que me copio o que siempre estoy tratando de sacarle la vuelta, esa es la imagen que el profesor se lleva y ese profesor en el ámbito laboral puede conocer a muchas personas y le pueden pedir referencias. Oye, tuviste un alumno en el TechSoup que era fulano de tal, ¿qué tal? ¿Cómo era? ¿Cómo era su personalidad? ¿Qué tal? ¿Me lo recomiendas o no me lo recomiendas? Y esa imagen que se llevó la persona puede ser positiva o negativa y puede ser el cambio específico para que te pueda abrir la puerta o te la pueda cerrar. Nosotros como seres humanos funcionamos mucho en tema de referencias de otras personas del ambiente que nos puedan brindar una información cuando sobre todo la información no es muy clara de por qué la persona actuó de una forma o de otra forma. Y vamos a tratar de contrarrestar la opinión que nosotros podemos tener, que podemos ver en el CV o que podemos tener de las evaluaciones con una persona que ya haya conocido a esta persona. Entonces siempre es importante manejar una marca personal que nos permita dejar la mejor imagen que podamos tener como profesionales desde el momento en que iniciamos la búsqueda de nuestra profesión. ¿Qué otra cosa más es importante? Bueno, han habido diferentes rubros que han ido durante este tiempo siendo más amplios o menos amplios en base a lo que se ha visto en la pandemia. En un principio tuvimos mucha alta en los temas de salud y finalmente hemos tenido que los más difíciles en reactivar han sido los temas de turismo por el tema de la presencialidad. Entonces, ahora poco a poco esta cadena de empresas se ha ido reactivando desde las más necesarias como ha sido el tema de salud, de alimentos, de tecnología, de petróleo, de educación y finalmente las que menos se han ido reactivando que son específicas la de viajes y la de turismo que hacen que recién se estén activando desde este año, creo, un poco más notablemente. O sea, ya en agosto de este año, por lo menos en Arequipa, hemos visto más afluencia de turistas, más gente visitando la ciudad que hace unos años, que realmente esa parte fue muy, muy bajita. Que es importante también, ahorita tenemos mucha competencia o mucho ingreso nuevo de la inteligencia artificial. Ahorita se calcula que el 50% de los trabajos los hacen los humanos y un 50% se prevé que lo van a hacer el tema de inteligencias artificiales o robots. Entonces, ¿qué es lo que están buscando las empresas? Siempre existe mucho miedo de que la inteligencia artificial tome el papel del humano y tome y reduzca puestos laborales por el tema de que pueda realizar las tareas a veces más preciso o sin cansarse o de mejor manera las tareas que son repetitivas. Pero lo que nos vuelve humanos, el pensamiento, la forma de estructurar, la forma de solucionar problemas, el ser resilientes, eso no lo tiene un robot, no lo tiene una inteligencia artificial. Entonces, esa es la parte que las empresas buscan ahora explotar en sus trabajadores para que, si bien la inteligencia artificial o el robot pueda hacer la tarea que se hace de manera automática, el humano que está detrás de él pueda desarrollar aún más cosas, algún más programas o más procesos que permitan que esta evolución siga dándose. Por ejemplo, en el caso de las operaciones mineras, ya vemos que muchos de los yacimientos mineros ahorita ya cuentan con cierta maquinaria que es absolutamente automática. Hace unos 10 años no se podía imaginar que una perforadora o un camión minero andara solo, pero detrás de ese andar solo existen personas que han diseñado planes, programas, formas para que eso se pueda dar.
Entonces ahora lo que se busca no es solamente que la persona pueda realizar una tarea de manera automática y reiterativa, que la pueda hacer un robot, sino que pueda desarrollar su pensamiento y explorar nuevas alternativas para que se puedan dar soluciones a los diferentes problemas de las empresas en las que finalmente empiezan a trabajar. En este caso, el tema específico de la confianza sí es importante porque la confianza y las nuevas políticas que existen dentro de las empresas nos solicitan que las empresas sean más transparentes, que tengan programas específicamente de recuperación verde, que no dañen al medio ambiente, que estén ligadas a este tipo de políticas, que tengan una diversidad, que se acepten diferentes opciones, que se acepten diferentes tipos de personas de diferentes nacionalidades, que sea mucho más parejo, que exista un tipo de liderazgo con un fin, que exista un propósito para ese liderazgo, que sean innovadoras, que sean ágiles y que pongan al capital humano primero que las otras acciones que se toman. Entonces esto es algo que ahorita se está viendo un cambio en las culturas empresariales, tratando de adoptar todos estos criterios para que sean empresas mucho más sustentables, mucho más verdes y mucho más diversas. ¿Qué otra cosa para nosotros es importante? Nos piden las empresas que las personas que ingresan siempre tengan algunas habilidades que son importantes. Dentro de las habilidades que son importantes tenemos inteligencia, que se pueda ser capaz de resolver problemas, resiliencia, que pueda ser capaz de no solo resolver problemas, sino replanteárselo y salir adelante después del problema, que tenga curiosidad, que aprenda constantemente, que esté siempre buscando qué cosas nuevas implementar, crear, ¿sí? Que sea empático, que pueda ponerse en el lugar del otro, que pueda entender cuáles son el problema, que pueda tratar de comprometerse con la tarea. Nos pasa mucho, por ejemplo, en la parte de mecánica, que el área de operaciones siempre tiene un divorcio con el área de administración, entonces siempre es importante ser empático, que tanto operaciones pueda entender cuáles son la problemática que puede tener administración, y administración puede entender el apuro, la necesidad y la inmediatez que normalmente tiene operaciones. ¿Qué más? Que seamos más humanos, y eso implica que ampliemos nuestras habilidades o lo que nos diferencia de los otros seres y ampliemos nuestro pensamiento. Principalmente que seamos íntegros, que seamos personas que podamos ser coherentes entre lo que pensamos, decimos y hacemos, que eso es muy importante y es algo que se busca mucho y se mide mucho dentro de los procesos de selección, y que estés apto y aperturado a la era digital, que tengas la capacidad de no cerrarte y de conocer nuevas tecnologías, de experimentarlas, de compartirlas, de aprenderlas. Entonces, eso nos permite a nosotros poder generar un perfil de una persona que puede ingresar a una empresa y acoplarse a la cultura de la mejor manera. ¿Qué más es importante? ¿Quieres mejorar tu empleabilidad como profesional ahora que estás próximo a salir? Entonces, sí es importante que tomes en cuenta ciertas pautas que te van a poder ayudar a ser mejor y a parecer más empleable y destacar un poco dentro del ámbito laboral. Voy a dejar en compartir un toquecito para poder ir leyendo si tienen alguna pregunta hasta el momento, ¿sí? Ok, entonces, de lo que hemos visto hasta ahora, ¿tienen alguna pregunta en específico para poder iniciar ya con los temas de los tips? ¿Sí, chicos, o ninguna? ¿Sí? ¿Alguna pregunta en especial? Quiero ver si puedo visualizar la pantalla a la vez que la comparto, si puedo visualizar los comentarios de ustedes. Me parece que no. A ver. Ok, ¿qué dice? ¿Alguna empresa está aplicando ese
del 50% mano y 50% robot, no, hasta el momento al 100% no hay todas las empresas que lo apliquen, pero sí existen empresas que están automatizando mucho más sus procesos, están empezando de lo más básico a lo menos básico. Por lo menos hay empresas que ya tienen implementado entre 20 y 30% el tema de las aplicaciones, no solamente de robots, sino también de inteligencias artificiales que les permitan automatizar más sus procesos. Entonces, ahorita en el Perú no tengo conocimiento de que una sea el 50-50, pero sí por lo menos que ya están en un avance entre el 20 y el 30 de implementación de nuevas tecnologías para el procesamiento de sus negocios. ¿Alguna otra duda? Chicos, ¿alguna otra duda para ir avanzando? Ya sé que por ahí tienen alguna duda en específico. ¿Todo bien? Ok, Marjorie, Luis Miguel. Genial, entonces continuamos con la siguiente parte. Esta parte va a ir un poco más y ahí sí, por eso quería compartirles la pantalla, pero solamente no como presentación, sino para irla trabajando con ustedes mientras les voy comentando. A ver, déjenme ver si me deja compartirla de esa forma. Ya está. Ok, listo. Ahí logran visualizar mi pantalla. ¿Sí? Acá está. ¿Sí? ¿Logran visualizar mi pantalla? Ok. Ok, entonces aquí sí vamos a necesitar ir conversando porque es importante que ustedes puedan ir en base a cada una de los tips que tenemos, puedan hacer sus consultas para lo que se les viene. De hecho, cuando uno recién sale de la carrera profesional, los currículums deben no ser muy amplios, ¿o me equivoco? ¿Sus currículums son extensos o son pequeños? Lo pueden ir escribiendo en el chat para que sea más interactivo. ¿Está? Ok, entonces ahorita los currículums que normalmente tenemos de las personas que recién salen es el tema de que son bastante cortitos, ¿sí? Y muchos de los chicos con los que trabajamos para los procesos de práctica, su pregunta es, ¿cuánto debo escribir? ¿Qué debo consignar? ¿Qué es bueno poner en un CV? Porque al ser la experiencia corta, si no hemos tenido la oportunidad de trabajar antes, pues como que lo sentimos que no somos muy atractivos para lo que necesita la empresa. Entonces, ¿qué es importante mencionar? Y vamos a ir viendo por parte específica de qué es lo que debemos considerar y consignar. Los currículums deben de tener, primero, el currículum es una carta de presentación, no solamente a nivel de qué formación tengo, sino también de qué habilidades tengo. El currículum debe tener varias partes y varias formas. Debe integrar lo más importante que es nuestra capacidad de formación constante. Entonces, si todos ustedes ya tienen un CV elaborado, que espero que sí lo tengan, primero lo más importante es consignar sus datos, pero sus datos de manera completa. ¿Qué es importante consignar y qué no es bueno ingresar en un CV? Por ejemplo, voy a poner mi nombre, ¿sí? Voy a poner mi apellido también. Cuando recién empiezo, puedo poner mi edad, para que sepan qué edad tengo, que soy mayor de edad, que no hay ningún problema. Entonces sí es bueno ponerle edad. En muchos casos, cuando las ofertas laborales vienen de empresas que nosotros sabemos que son empresas serias, que por ejemplo, que el correo de la persona que te está haciendo el proceso de selección tiene el dominio de la empresa, que mi CV no va a ser recibido por cualquier persona, sí es bueno que pongan el número de DNI. ¿Por qué? Porque nos permite mapear a la persona muchísimo más rápido. A veces tenemos problemas en diferenciar los nombres o en que el apellido esté bien escrito, entonces siempre es importante, si estamos seguros que a quien le va a llegar el currículum es una empresa confiable, poner el número de DNI. ¿Qué no es muy recomendable poner? La dirección.
Muchas personas ponen su dirección completa, no es necesario ponerla completa, pero sí es importante poner el departamento en donde resido. Por ejemplo, si resido en Arequipa, resido en Cusco, en Puno, es importante porque muchas de las vacantes están direccionadas a ciertos lugares específicos, sobre todo cuando el trabajo es presencial. ¿Qué más es importante considerar? Es importante considerar tener una presentación breve. ¿Qué es una presentación breve? Normalmente los currículums cuando recién empezamos tienen una hoja. Cuando ya tenemos más experiencia, lo más importante es que no nos salgamos de las 2 hojas, ¿sí? Como máximo 3 hojas, ¿sí? Pero así como máximo exagerado. Esos currículums de 200 hojas o de 20 hojas ya no se ven ahora y son muy complicados de manejar. Ahí les lanzo una pregunta para que más o menos me contesten. ¿Cuánto tiempo creen que demora un reclutador en leer un CV? A ver, ahí los leo. Ustedes envían su currículum y el reclutador lo lee. ¿Cuánto creen que se demora en leer? ¿15 segundos? ¿Puede ser? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 1 minuto. Ok, Luis Miguel, 1 minuto, puede ser. ¿Quién más? ¿Alguno me da más? Ojean la primera cara, 1 minuto, ok, 1 minuto, 2 minutos, ok, vamos subiendo. ¿Alguien cree que se demora más o se demoran menos? 20 segundos. Uno más, ¿quién más? Una última, que me diga cuánto cree que se demoran. 30 segundos. No, 50 y con ganas, ¿no? No, la verdad el reclutador se demora en un promedio entre 8 y 10 segundos en analizar un CV. Eso significa que tenemos 8 o 10 segundos para impresionar a la persona. ¿Y cómo la vamos a impresionar? Pues no lee todo el CV, se dedica específicamente a ciertas partes. Entonces, por eso es tan importante tener una presentación que sea corta, no más de 5 líneas, y que sea muy concisa, que me diga quién soy, que me diga qué estudié, que me diga dónde estudié, que me diga en qué soy bueno, qué habilidades tengo, en qué me especializo. Y finalmente, y lo más importante, en qué puedo yo aportar a la empresa. ¿Qué hace que yo sea la persona ideal para ti, para tu empresa? Entonces es un speech muy chiquito y muy conciso. Y para eso podemos tener varias herramientas que podemos utilizar. Muchos de ustedes conocen ChatGPT o conocen Copilot que nos permiten como que unificar o dar una información. Entonces, si ustedes le plasman esa información, probablemente les bote algunos tipos de presentaciones muy concisas que obviamente ustedes tienen que revisar, validar y ver si son impactantes. Y esa presentación es la que ustedes van a poner en su CV en lo más cercano a sus nombres, apellidos, y ahí ponen su presentación. Esa presentación que no demore en leer más de 3 segundos, probablemente sea lo que el reclutador logre diferenciar y marque la diferencia entre si te separo el CV para leerlo más tarde con detalle y ver si estás orientado a lo que yo estoy buscando o simplemente desde el principio te descarto. Tienen varias herramientas y eso deben darse el tiempo de poder realizar esa presentación que sea lo más impactante posible y lo más resumida. ¿Qué me da la presentación? Que tienes creatividad, que tienes capacidad de resumen, que entiendes para qué te estás presentando. Ya eso es la siguiente parte. Yo no debo de tener un solo tipo de CV, debo de tener varios CVs relacionados a las empresas a las que yo me quiero presentar. No, por ejemplo, me pasa mucho que, por ejemplo, en la presentación ponen que tienen grandes habilidades, no sé, para arreglar cosas, digamos, y la posición a la que se están presentando es mozo. Entonces, ahí hay una diferencia. Yo necesito para mozo una persona que sepa de servicio al público, que pueda interactuar, que tenga buenos niveles de comunicación. Pero si me pones en tu currículum que tu mayor capacidad son habilidades mecánicas, probablemente yo retire ese CV porque no se ajusta a lo que yo estoy necesitando. ¿Sí? Entonces, es importante generar CVs que sean en base a nuestras habilidades, pero que tengan alguna conexión con la empresa a la que nos estamos presentando. ¿Qué es lo que viene después? Pues tus habilidades, obviamente, tu grado de instrucción, donde estudiaste y también
cuáles han sido tus experiencias. Entonces, ahí viene la segunda pregunta. ¿Cómo debo de consignar mi información de educación, de estudios? ¿Cómo la consigno? ¿Consigno desde la más antigua a la más reciente o consigno de la más reciente a la más antigua? ¿Qué opinan? Ahí los leo. ¿Qué consigno primero? Lo último, lo más reciente a lo más antiguo. ¿Ok? ¿Alguien más? De la más reciente a lo más antigua. De la más reciente a lo más antigua, de lo más reciente. Ok, ¿hay alguno que crea que es de lo más antiguo a lo más reciente? Para explicarle el por qué. De la más reciente a la más antigua. Ok, de todas maneras les explico por qué es esa forma. Porque cuando yo leo, no te voy a contratar por dónde o por qué institución hiciste el inicial o la primaria. Te voy a contratar por los estudios o por la experiencia que has adquirido en tu formación profesional. Entonces, por esa razón es que te estoy contratando. Mientras más formaciones tengas, debes ir incluyendo la de mayor grado siempre al inicio. O sea, si yo, por ejemplo, tengo una carrera técnica y sobre esa carrera técnica tengo un diplomado, una especialización, eso va siempre más arriba. Y sobre todo para poder dejar claro en qué te estás especializando o en qué estás estudiando. ¿Qué se consignan normalmente en esa información? Pues se consignan, si eres muy chiquito y recién estás empezando, pues se consigna dónde terminaste el colegio y dónde terminaste la carrera. Si ya vas creciendo y ya tienes más experiencia y más estudios, ya no consideras el colegio, sino solamente en qué institución terminaste la carrera y cuáles han sido las instituciones que te han dado certificaciones. Entonces, eso es lo que se considera después de. ¿Qué es importante por eso? Formarse constantemente. Formarse y generar esos certificados que realmente sean validados para que puedan ser parte del CV y que no y que sobre todo sean validados, porque muchas instituciones cuando a veces generan algún tipo de diplomado, maestría, o especialización, no están registradas en la SUNEDU y por consiguiente no es fácil validar que esas estén registradas en Perú. ¿Qué es importante también ahí? Siempre en la página del Ministerio de Trabajo existe la posibilidad de sacar el certificado único laboral. Entonces, siempre que puedan, primero ingresen a la página del Ministerio de Trabajo, regístrense y validen que los datos que están ahí son correctos y están completos. Porque muchas veces pasa que los datos no están consignados o no se cargan. Entonces, cuando entras a tu primer trabajo, antes te pedían los antecedentes penales y policiales, ahora te piden el certificado único laboral o CUL. Entonces, ¿qué vas a necesitar? Presentarlo. Y si ahí no figura tu formación técnica, es importante que los reportes y se los envíes para que puedan generar esa actualización, porque si no, cuando vamos a revisar y no figura, genera desconfianza y no se sabe si realmente la persona realmente realizó los estudios donde dijo que los realizó o no los realizó. ¿Qué otra cosa es importante para eso? Pues desarrollar habilidades que te permitan presentarte a las diferentes instituciones. ¿Cuál es el desarrollo de habilidades? Pues habilidades tipo blandas, como poder comunicarnos, como poder redactar bien un correo, como habilidades de trabajo en equipo, de liderazgo, todo ese tipo de habilidades son importantes desarrollar. Pero también es importante desarrollar el tema de habilidades tecnológicas, qué softwares domino, qué aplicaciones domino, cómo puedo mostrar que manejo ciertas habilidades técnicas. En el caso, por ejemplo, de ustedes, ¿qué es lo más común? ¿Cuál de las habilidades técnicas es la más común que pueden dominar? Ahí los leo. ¿Qué habilidades digitales tienen actualmente? Programas como AutoCAD. Ok, AutoCAD sí es importante. ¿Qué otros programas están familiarizados? Inventor, ¿ya? Excel, sí es importante. Word, todo lo que es Office, ¿sí? Sí es importante generar en el currículum ese tipo de diferenciación. ¿Qué habilidades tengo? ¿Qué les recomendaría? Traten de generarla de una manera práctica. Cuando existen dos tipos de CV, un CV que lo revisa un humano
O sea que normalmente mandan la convocatoria y lo revisa el humano, y hay otro CV que es el CV de plataformas, que me imagino conocen, ¿sí? ¿Sí conocen plataformas laborales? Sí, no puede ser. Entonces, si sí conocen plataformas laborales, ¿cuáles son las plataformas laborales que ahorita conocen? Donde yo pongo mi CV y postulo a diferentes ofertas laborales. LinkedIn es una, muy bien. ¿Qué otra más conocemos? ¿Dónde más puedo postular? Computrabajo, ok. Gracias, William. Boomerang, exacto, Boomerang. Google, Facebook. Entonces, conocemos algunas plataformas. Sí es importante buscar plataformas que sean formales. En el caso de Facebook, como trabajo no tiene una plataforma en sí, pero sí sabemos que muchas de las ofertas laborales llegan por redes sociales, por Facebook, por Instagram o por TikTok. Entonces, siempre con esas ofertas laborales hay que siempre validar que sean ofertas reales. Un tipcito solamente para que puedan validar si son reales o no son reales, ningún proceso de selección para ninguna empresa tiene costo. Si ya te piden paga por un curso, paga por esta certificación, tienes que pagar por esta capacitación, eso es definitivamente es una oferta falsa. Entonces, basta con que les mencionen dinero que ustedes tienen que reintegrar o pagar o desembolsar para ser partícipes de esa oferta laboral, ya es una oferta falsa. Entonces tengan mucho cuidado porque ahora abunda mucho. Al principio te cobraban, ¿quieres participar por este proceso? Sí, te va a costar 50 soles ingresar a la lista. Ahora no, ahora te dicen, sí quieres participar en este proceso, sí, pero necesitas la certificación de seguridad de no sé qué cosa. Tienes que pagar 50 soles, te damos el curso de certificación y con eso ya estás listo para postular. Eso es una oferta falsa. Basta con que tenga un desembolso de dinero por parte de nosotros, significa que es falso. Ningún proceso de ninguna empresa grande o de una empresa que sea formal va a solicitar un tema específico de algún tipo de pago. ¿Ya? Tengan mucho cuidado con eso porque muchos en redes sociales te dicen esas cosas y al final, de verdad, es terrible ver a la gente no solamente que juegan con el tema de la economía, sino también con el tema de sus emociones. Se emocionan, están detrás, a veces hasta se hacen préstamos para poder hacer esa oferta laboral y al final resulta ser que no es cierta, ¿no? Y se ven estafados con eso. ¿Qué más? Aparte del desarrollo de habilidades. Asegúrate de tener presencia en Internet. ¿Qué es lo que les decía? Entren a páginas serias como Boomerang, Computrabajo o LinkedIn y generen su marca personal. Muestren ahí qué información es importante para ustedes y sobre todo el resumen de su experiencia laboral. Cuando no tengo experiencia laboral, nunca han trabajado, hay ciertas actividades que se realizan en las instituciones que nos permiten generar cierto tipo de habilidades, como son por ejemplo, voluntariados, o son actividades extracurriculares, o pertenezco a algún grupo, o con este grupo, no sé, hacemos mantenimiento en algún sitio, o llevamos algún tipo de habilidades para poder desarrollar alguna tarea de manera voluntaria, sí. Pero esa información la puedo considerar en el currículum para irlo llenando. Y conforme ya voy generando más experiencia y voy teniendo trabajos remunerados, voy poniendo y ya las voy sacando porque ya no son necesarias. Entonces, sí es importante que puedan tener, trabajé con mi primo en su taller, lo pongo. Oye, puedo poner tu taller como referencia y lo pones, ¿no? Prácticas ad honorem en tal sitio. Y eso te permite ir sabiendo que la persona tiene un poco más de experiencia, ¿no? Profesional, o que tiene por lo menos la intención o las habilidades de aprender. ¿Qué más es importante cuando tenemos presencia en Internet? Los reclutadores muchas veces entramos a revisar cuál es la experiencia de la persona, no solamente en el ámbito laboral, sino qué nos vota Internet acerca de esa persona. Entonces, una vez que ya tú te vuelves en cierta forma una figura pública, tienes un Facebook, un Instagram, un TikTok, y lo utilizas como parte, como extensión de tu personalidad, es importante que si tú ya inicias en una búsqueda laboral, tengas un perfil, ¿sí? Y cuidas mucho
qué es lo que tú vas a exponer al público y qué cosas no vas a exponer al público. Por ejemplo, si nosotros tenemos un proceso, digamos, de una persona que va a hacer, necesita que la tarea que realice, necesita que sea una persona muy responsable, que sea una persona muy seria, que tenga un nivel de comunicación muy alto. Y la googleamos y la buscamos en todas las redes sociales y encontramos a la persona. Y, por ejemplo, encontramos en Instagram la última salida con sus amigos, el último concierto al que fue, en que le toman fotos en que ya no da más, en que está tirado en el piso, o que esas fotos se vuelven muy recurrentes. ¿Creen que exista posibilidad de que pueda ser seleccionado para esa posición cuando la principal competencia que están buscando es responsabilidad y seriedad? ¿Qué opinan ustedes? Si no, puede ser. No. Ok. Alister, Laura, no. Ok. ¿Alguna opinión adicional? No creo. Exacto. Lo más probable es que como tu personalidad de trabajo está muy ligada a tu personalidad social, si hay ciertos valores que buscan las empresas y no hacen match en tu vida social y tú lo publicas por todos los medios, probablemente eso te quite puntos para poder entrar a una postulación.